Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, esto es para entregarles la segunda parte de las herramientas de comunicación que utilizamos para la gestión de conflictos y no solamente para la gestión de conflictos, sino también para todas las interacciones que tenemos con los demás y que, bueno, que sería bueno que tengamos en cuenta y la podamos utilizar. Bien, vamos a hablar ahora sobre lo que es la gestión de emociones. Ya habíamos hablado anteriormente de la escucha activa, de lo que era también el parafraseo, de lo que era también el mensaje yo, algunas cuestiones relación también a la empatía. Y ahora vamos a hablar sobre la gestión de emociones. ¿Por qué es importante la gestión de emociones al momento de utilizarla como herramienta de gestión de conflictos? Porque tenemos que recordar que somos seres emocionales, como decía el doctor López Rossetti, somos seres emocionales, no podemos negarlas, no podemos también hacer que desaparezcan. A veces hablamos de control de emociones, cuando en realidad me parece a mí personalmente que tenemos que hablar de gestión de emociones, porque las emociones son una respuesta, quizás a veces a un estímulo, a una situación, y muchas veces nos cuesta mucho el control, pero sí lo que podemos hacer es la gestión. Bien, en primer lugar, ¿cómo la gestiono? Reconociendo que soy una persona emocional, que tengo ciertas cuestiones que hacen que yo reaccione de determinada manera, que yo accione después de determinada manera. Entonces, conociendo eso, me tengo que preparar para tener a mano ciertos elementos de ahí sí, de gestión, de limitarme quizás a una respuesta, pensar antes, visualizar el contexto. Son varias cosas que podemos tener a mano para que no suceda aquello que no queremos. Vieron que hay veces que decimos, ay, ¿por qué dije esto? O me tenía que haber callado, o no tenía que haber dicho esta palabra, o no tenía que haber quizás hablado con ese tono de voz. Y sucede que si yo tengo a mano estas cuestiones de saberme mirar primero, observarme yo sobre ciertas situaciones y lo que generalmente desencadenan en mí, voy a tener esa previsibilidad de unos segundos antes, tomar cierta calma y no contestar o no accionar como después yo no quisiera, o sea, de no decir lo que no quiero o no reaccionar como no quiero. Entonces, reconocer las propias emociones, reconocer que soy un ser emocional, observar que hay ciertas situaciones que me predisponen de determinada manera y ya tener a mano eso para no, para controlar lo que voy a decir o para ahí saber, sí, ahí sí voy a usar la palabra controlar, para callar en el momento que sea adecuado, para decir de determinada forma aquello que es necesario decirlo y sobre todo siempre ir pensando lo que estoy haciendo. Bueno, otra herramienta es también lo que es las preguntas, importante, el hecho de saber que yo puedo llegar a equivocarme si yo acciono en base a lo que yo pensé o lo que yo creí que era una determinada manera y yo puedo estar equivocada. Entonces, tengo que tener en cuenta que la mejor forma de tener una acción efectiva es siempre preguntando. Preguntando, hay diferentes tipos de preguntas. Tenemos las preguntas abiertas que me ayudan para recabar información, el qué, cómo, cuándo, dónde. Las preguntas cerradas que me ayudan a confirmar si realmente entendí bien esa información, que se contestan o se formulan para que se contesten sí o no. Por ejemplo, si yo tengo un ¿qué pasó la semana pasada? Es la pregunta abierta y me dicen María viajó a Asunción. La pregunta cerrada para confirmar si entendí bien es ¿María viajó a Asunción la semana pasada? Si es correcta, sí. Si no, me va a decir no. Entonces yo estoy confirmando así y también esa información, si yo después la tengo que utilizar para tomar algún tipo de acción o de decisión, me va a servir pudiendo confirmar que realmente es así como sucedieron los hechos, como han sucedido las cosas. Otra herramienta, bueno, como les había dicho también, es el pensamiento lateral o el pensamiento creativo.
Estamos acostumbrados porque ya aprendimos así en la escuela, porque nos enseñan, el pensamiento analítico nos enseña a que para llegar a C tengo que pasar por A, B, C. Tengo que pasar linealmente por esos lugares. Sin embargo, un autor, Edward de Bono, estudió el pensamiento creativo, el pensamiento lateral, que dice que tenemos otras alternativas para poder llegar a esa solución o para poder llegar a esa idea que pasando por B, o sea, ir de forma lineal. Entonces, el pensamiento lateral o el pensamiento creativo nos dice que ante una situación yo puedo buscar otras alternativas que no sean siempre ese camino que se ha seguido. Por ejemplo, si tengo una pared enfrente, la puedo saltar, puedo ir por el costado, puedo ir hacia abajo. Algunos dicen la puedo atravesar, romperla. Entonces, vieron que había creo que Di María era que decía que había que romper la pared. Bueno, más o menos esa es la idea, ¿no? Salir de un pensamiento lineal y buscar otras formas creativas para poder encontrar esa solución que se está necesitando. Después, otra herramienta es muy parecido a esto, es la tormenta de ideas. ¿Vieron cuando a veces nos juntamos con personas, buscamos una solución, vamos realizando propuestas y es como que a todas las propuestas nos dicen no, no me convence, no? Llega un momento en que el no es fácil de decirlo, cuesta más pensar en la idea. Entonces, ante esas situaciones que nosotros llamamos estancamiento, sería bueno utilizar esta herramienta que es la tormenta de ideas. La tormenta de ideas me permite entonces ir lanzando ideas. El primer paso, la primera forma de trabajarlo es ¿qué se te ocurre? No importa si se puede o no se puede hacer, vamos a anotar todo lo que se te ocurre. Y después de anotar toda esa lista de cosas que se nos ocurren, dejar volar la imaginación y anotar, ahí se seleccionan, después ya tener una listita, ya se seleccionan aquellas que son posibles, ¿no? Posibles a nivel de material, a nivel de tiempo, a nivel también de costos, y uno ya va teniendo ideas más viables para poder realizar. Entonces, ante alternativas que uno nos dice que no, y para poder motivar a la gente a que me brinde otro tipo de respuestas, la tormenta de ideas es una buena herramienta. Otra herramienta que también no solemos utilizar para la gestión de conflictos como algo nuevo es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional aplicada desde el punto de vista personal, después en relación a la interacción con el otro y en relación también a la interacción con el contexto. ¿Cómo me ayuda a mí la inteligencia emocional para poder gestionar conflictos? Primero, desde mi lugar, autoconociéndome, como les decía hoy cuando hablábamos de la gestión de emociones, sabiendo qué son esas cuestiones que me pueden llegar a establecer cierto tipo de comportamiento, y si no quiero realizar ese comportamiento, tener a mano algunas estrategias para no caer en eso. Por ejemplo, ante ciertas provocaciones o ciertas reacciones, tengo la estrategia del stop, de parar, respirar, observar, darme tiempo para responder, y eso es una forma también de gestionar la inteligencia emocional. Desde el punto de vista de relación con los otros, también es importante establecer cierto clima de interacción, no cerrarse ante ciertos lugares, sino más que nada estar atento, fijarme que con la interacción con los otros tengo diferentes habilidades que puedo potenciar, por ejemplo la empatía, por ejemplo la comunicación. Tener una comunicación clara es fundamental, una comunicación clara y una comunicación asertiva, ¿no? La comunicación asertiva es aquella comunicación que se caracteriza por poder expresar las cosas sin ceder, pero tampoco sin ser autoritario. De forma clara, concisa, se puede decir aquello que se necesita decir. Entonces, también eso en relación con los demás, la inteligencia emocional me va ayudando a tener esas habilidades y a poder expresarme con empatía y con asertividad. Y en relación a lo que es los diferentes contextos en los cuales yo estoy, también la inteligencia emocional me ayuda a mí a poder, en base al contexto en el que estoy, porque no es lo mismo estar
en un contexto familiar o en un contexto de amigos que en uno laboral. Entonces, conociendo yo esas diferencias, también me adapto al cambio para poder tener la mejor comunicación, la mejor gestión dentro de ese ambiente en base a con quien tengo enfrente, porque no va a ser lo mismo la forma en la que yo me comunico con mi amigo o mi familiar o mi pareja con la persona, con el trabajador, con mi empleador, con mi jefe o también con mi cliente. Entonces tengo que ir adaptándome también a esas formas, a esos lugares en cuanto a mi forma de organizar. Todo esto que estuvimos compartiendo me ayuda a mí a prevenir el conflicto, a buscar que quizás por malentendidos o por una forma de no poder comunicarme claramente o a veces de reaccionar cuando debería de tener cierta gestión emocional, suceden este tipo de cosas. La idea es ir conociendo, ir previniendo y sobre todo en ese sentido mejorar nuestra vida y también nuestra interacción con los demás. Bueno, espero que les haya servido y muchísimas gracias por la atención.